El nombre de generación del 14 representa dos conceptos. El primero es que antes de 1914 ninguno de sus miembros había llegado a su plenitud, y el segundo es que llegan a su plenitud en el ambiente de la Primera Guerra Mundial, que es entre 1914 y 1918. Su objetivo principal era renovar la literatura y el arte de la época para conseguir una estética más moderna del siglo XX. Bueno, los escritores de este grupo no eran exclusivamente literatos, sino que escribieron sobre distintos aspectos del saber. Todos los escritores de esta generación tenían una sólida formación intelectual obtenida en los nuevos centros científicos españoles y en universidades extranjeras. Los participantes de la generación del 14 apoyaron las reformas sociales y políticas que transformaron la sociedad. Sentían España como parte de Europa. Ellos defendían los valores de la inteligencia, la disciplina del trabajo y el pensamiento. Y en cuanto a la literatura, buscan el arte puro y la belleza de la obra, alejándose del sentimentalismo. Bueno, adoptaban características de movimientos anteriores como el modernismo y el 98. Contexto histórico. La literatura española se revitaliza a finales del siglo XIX con autores del romanticismo, el realismo y el naturalismo. Tuvo un extraordinario florecimiento en el primer tercio del siglo XX, hasta la Guerra Civil, con la generación del 98, del 14 y del 27. España afronta una difícil situación política, social y económica. Hay una oposición del clero y las clases poderosas, una proliferación de partidos políticos y sindicatos, huelgas, violencia, movimientos separatistas y descontrol de masas. Inicia la guerra civil el 18 de julio de 1936 con la sublevación del general Franco. Características. Superan al modernismo y buscan una poesía más depurada, íntima, emotiva e intelectualmente una expresión sobria. Segunda, se alejan del pesimismo y del espíritu de protesta de la generación del 98. Tercera, enfocan los problemas de España de manera serena desde una rigurosa solidez intelectual e ideas europeístas. Cuarta, por la obra bien meditada y bien hecha. Sexta, rigor en conceptos, precisión del lenguaje e ideas. Séptima, estilo en dos direcciones en poesía sin elementos ornamentales, sencilla y la prosa recargada y lujosa empleando abundantes recursos expresivos. La encabeza un grupo de pensadores y ensayistas. Segundo, influyen en el nivel cultural del país. Tercero, en sus obras divulgan filosóficas, políticas, culturales, científicas y sociales. Cuarta, se apartan de las orientaciones del modernismo y de la generación del 98. Inician arte de vanguardia. Géneros literarios. El ensayo está escrito en prosa, es generalmente breve, el autor expresa sus pensamientos sobre un tema filosófico, político, artístico, literario, científico, entre otros. Bueno, la poesía para los griegos no solo era inspiración, sino la consideraban también un oficio que se adquiría mediante la práctica y el constante esfuerzo. Bueno, la novela es, según la RAE, una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes. El teatro es el género dramático que pertenece a las bellas artes fonéticas y consiste en la puesta en escena de una acción a través de uno o varios actores quienes representan personajes ficticios, los que fingen expresar sus propias reflexiones y sentimientos. Los autores representativos son Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio, Gregorio Marañón, Américo Castro, Ramón Pérez de Ayala, Tomás Navarro Tomás, Santiago Ramón y Cajal,
Bueno, la novela es, según la RAE, una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes. El teatro es el género dramático que pertenece a las bellas artes fonéticas y consiste en la puesta en escena de una acción a través de uno o varios actores quienes representan personajes ficticios, los que fingen expresar sus propias reflexiones y sentimientos. Ramón Gómez de la Serna. Nació en Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires. Escribió una obra extensa compuesta por ensayos, relatos breves, novelas, obras dramáticas y hizo un amplio catálogo de las escuelas de arte de vanguardia. Creador de la greguería, que representa la unidad de su pensamiento. Juan Ramón Jiménez, originario de Moguer, Andalucía, nació en 1881 y murió en 1958 en San Juan de Puerto Rico. Ganó un premio Nobel de Literatura en 1956, fue un poeta riguroso que trabaja sus obras en busca de la palabra precisa y fue la gran figura de la poesía novecentista. Greguería. El diccionario de la Real Academia Española la define como vocerío o gritería confusa de la gente y en su segunda acepción como agudeza, imagen improsa que presenta una visión personal, sorprendente y humorística de un aspecto de la realidad. La greguería es una especie de aforismo, es decir, una observación aguda, breve y profunda. Hay greguerías que son metáforas, pero otras deben verse como pensamiento reflexivo. Deben tener una importante dosis de humor. Metáfora. La metáfora es una figura de significación consistente en crear una nueva realidad a partir de la unión de objetos o conceptos de diferentes universos.